Hola a todos y todas. En este video voy a explicar cómo crear planillas para normalizar el IMC. Este es un material que puede resultar muy útil para nutricionistas que sufren, y he visto cómo sufren, con muchos cálculos para poder estandarizar y averiguar en qué rango se encuentra una persona. Primero que todo, hay que entender lo que es el IMC. El índice de masa corporal es un coeficiente creado por primera vez en el siglo XIX por, curiosamente, un astrónomo, pero que también era muy cercano a la estadística, a las matemáticas y a la biología, llamado Lambert Adolph Quetelet. Este coeficiente básicamente lo que hace es relacionar el peso con la talla del individuo, específicamente con la talla al cuadrado. ¿Pero qué significa esto? Supongamos que una persona tiene un peso, por ejemplo, P. Y supongamos también que ese peso está repartido en un espacio cuadrado, cuyo lado mide exactamente lo mismo que una vez la talla de la persona. Por lo tanto, ese cuadrado tendrá una cantidad de t cuadrado metros cuadrados. Supongamos también ahora que existe un cuadrado teórico que tan solo mide 1 metro cuadrado. La pregunta es, ¿cuántos kilos tiene la persona repartidos en ese espacio proporcional a ese cuadrado que mide lo mismo que su estatura? Para poder saber esto, basta con utilizar una regla de 3 simple, lo que significa que podríamos relacionar peso y talla, eliminar ese 1 que queda ahí puesto que no aporta mucho, y llegamos a la fórmula que acabamos de ver. Ahora bien, ¿cómo poder saber si el IMC de una persona se encuentra dentro de un rango esperable, aún saludable, o es demasiado alto o demasiado bajo? Una de las formas más comunes de saber si una persona está demasiado alejada de esa especie de norma es mediante la distribución normal. La distribución normal fue propuesta por primera vez en el año 1833 por Abraham de Moivre. Él descubrió que existía un patrón interesante en muchos fenómenos de la naturaleza y en el error de medición de algunas variables. Lo que él describió fue que, supongamos que tenemos una variable y conocemos el promedio de esa variable. Lo que dice la distribución normal es que siempre va a ser mucho más probable que aparezcan valores cercanos al promedio. Y mientras más lejanos del promedio estén, ya sea hacia arriba o hacia abajo, cada vez tendrán menos probabilidades de ocurrir. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los posibles valores que puede tomar la variable estará dado por esa fórmula. Y sí, sé que puede parecer algo extraterrestre o traído de otro planeta, pero la verdad es que sí, lo es. O al menos está cerca. Pero bueno, hay que conocer dos parámetros, y es la media de la variable y la desviación estándar, que básicamente es, en promedio, a qué distancia está la gente de ese promedio. Y ya sé que puede parecer absolutamente extraterrestre, pero no lo es tan así. Por ejemplo, supongamos que tenemos una variable con media, no lo sé, 60, y desviación estándar 10. Y entonces podemos ver que la probabilidad de ocurrencia de 30 es de 0,04% de probabilidades. Y podemos repetir esto para muchos valores. Y podemos calcular así la probabilidad de ocurrencia de muchos números. Y podemos ver cómo con estos números podemos realizar una curva normal. Ahora bien, volvamos a concentrarnos en la curva. Esta tiene una característica bastante interesante. Supongamos que en el centro exacto de ella tenemos el promedio. Eso ya lo sabemos. Se supone que ese es el punto que tiene la mayor probabilidad de ocurrir, o al menos los valores cercanos. ¿Pero qué es un valor cercano? Bueno, nosotros podemos establecer algunos puntos de corte.
Y esos puntos de corte se obtienen restando la desviación estándar. Entonces, supongamos que a ese promedio le vamos a restar una desviación estándar, y luego otra, y hacia arriba hacemos exactamente lo mismo. Sumamos, sumamos y sumamos. En teoría esto podría hacerse hasta el infinito, para ambos lados. Sin embargo, en la práctica eso no tiene mucho sentido. Estos puntos básicamente son cantidades de desviaciones estándares a las que uno está del promedio. Y esa es la referencia que se utiliza para poder saber si una persona está demasiado lejos o si está bastante cerca del promedio. Supongamos que una variable tiene como promedio 60 y su desviación estándar es 10, lo que significa que la gente en promedio está a 10 puntos de ese 60. Pueden ser más, pueden ser menos, pero en promedio está a 10 puntos. Eso significa que el punto 0 será 60. Y al ir restando 10, obtendremos los distintos puntos de corte. Y al ir sumando, exactamente lo mismo. Eso significa que nosotros podemos cualquier valor de esa variable considerarlo como un punto dentro de esa escala que armamos, que parte de 0 y se mueve en un rango positivo o negativo. A esa escala le llamaremos puntaje Z. Para poder conocer el punto exacto en el que está cualquier variable, se tiene que recurrir a esa fórmula. Es decir, al dato, que queremos saber dónde está, le restamos el promedio y a esa resta se le divide por la desviación estándar. Y ya podemos conocer en qué punto está. Y la pregunta es, ¿cómo se interpretan estos puntos? Pues bien, el rango normal, o más bien el rango en el que uno está suficientemente cerca del promedio como para ser considerado como un rango esperable, es entre menos una desviación estándar y una por sobre la media. Y eso es lo que se conocería como un rango normal. Menos que eso ya se considera que la persona tiene demasiado poco de esa variable. Y más que eso se considera que la persona tiene mucho. Como estamos hablando de variables antropométricas, no siempre tener más de esa variable significa algo positivo, puesto que, como sabemos, tener demasiado IMC, o al revés, tener demasiado poco, puede ser dañino para la salud. Por eso la importancia de conocer en qué lugar exacto se encuentra la persona. Eso hace que la fórmula que vimos recién, asumiendo que la media ahora va a ser 0 y que la desviación estándar va a ser 1, quede de esta manera. Y sí, sé que sigue viéndose algo marciana, pero no hay que alarmarse demasiado, porque la mejor parte, o al menos la parte más complicada, todavía no aparece. Ahora, la pregunta que cabe hacerse es, ¿de verdad el IMC podemos tomarlo así, como una variable que se distribuye normalmente? Es decir, conocemos el promedio, desviación estándar, y listo, ya sabemos en qué punto está la persona. Pues ojalá fuera tan simple, pero lamentablemente no lo es. Esto debido a que no todos los componentes del IMC se distribuyen normalmente. La talla sí es una variable distribuida de manera normal. El problema es el peso, puesto que el peso no es una variable normal perfecta. Tiene un cierto nivel de asimetría. Hay un poco más de personas con sobrepeso que bajo peso. Eso hace que si nosotros utilizamos el simple cálculo de puntaje Z que acabamos de ver, vamos a llegar a una aproximación del lugar donde se encuentra la persona. Pero no vamos a tener un punto exacto en el que se encuentra. Esto significa que se le debe hacer algunas correcciones al IMC. De hecho, si nosotros vemos los gráficos que propone el MinSal, en este caso para las niñas de entre 5 y 19 años, podemos ver que los puntos de corte bajo el promedio están un poco más cerca entre ellos que los que están encima del promedio. Esto hace que la curva no sea precisamente simétrica, es decir, existe un nivel de asimetría en ella, y que debe ser considerado para poder calcular el puntaje Z. Entonces, esta fórmula, que en apariencia es la más amigable que hemos visto, no se puede usar. En 1964, Box y Cox propusieron una serie de modificaciones que se le deben hacer a las variables para poder trabajarlas como una curva normal, en el caso específico que no lo fueran. No voy a entrar a explicar todos estos cálculos porque puede llegar a ser una absoluta locura. Lo importante es que Cole y Green, en el año 1992, propusieron una serie de modificaciones
al cálculo de puntaje Z de IMC, de modo de poder trabajar una variable que ya sabemos que no es normal como si lo fuera. Tampoco voy a entrar a explicar tan en detalle estas modificaciones, pero en resumidas cuentas lo que ellos propusieron es que se puede estimar un coeficiente que ajuste la curva a una curva normal. Y así fue como surgió esta fórmula, que es la que el Ministerio de Salud y que en general la OMS propone para poder estimar el puntaje Z del IMC, y se conoce como el modelo LMS. Esto no solamente se utiliza para el IMC, sino en general para cualquier medida antropométrica, ya sea la talla para el peso, ya sea el peso para la edad y distintos otros indicadores que pueden tomarse. Sé que esta fórmula parece ser más complicada, y de hecho lo es, y es con la que muchos nutricionistas deben lidiar. Por ejemplo, supongamos que tenemos a una niña de 11 años y 3 meses, para quien sus parámetros L sería menos 1,4482, su mediana 17,4238 y su coeficiente de variación 0,12849. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tomar su IMC y calcular su puntaje Z. Y tenemos que tiene un IMC igual a 1,35, es decir, se encuentra en el rango más una desviación estándar sobre la media. Pues está entre más 1 y más 2 desviaciones. Pero ahora veamos si con estos datos podemos simular una curva normal relativamente parecida a una normal, o vamos a ver qué tan diferente es de una curva normal real. Si nosotros utilizamos la función distribución normal estándar.n, podemos colocar el z, queremos la probabilidad bruta, y tenemos que la probabilidad es 0,1589868. Podríamos simular datos, por ejemplo a partir de 12, que sería menos 3,84, y vamos a simular la curva. Vamos a ver qué apariencia tiene y ver si en algo se parece a la distribución normal ya conocida. Y podemos ver que sí, algo se parece, pero en cierto modo está como ladeada. Esto ocurre debido a la corrección del z que se aplicó y que ya expliqué. Quiero que veamos esta curva que simulé en Desmos, un graficador que a mí en lo personal me gusta bastante. Como expliqué antes, el z del IMC se nutre con tres parámetros. El primero que explicaré es la mediana. La mediana lo que hace básicamente es situar la curva en algún punto de la recta. Si yo la subo, se moverá hacia la derecha, y si lo disminuyo, se moverá hacia la izquierda. Es el que marca la mediana de cada uno de los distintos tramos de edad, años y meses. Y es la razón por la que la curva normal se sitúa en distintos puntos, en cada una de esas edades. El coeficiente de variación lo que hace es concentrar los datos en torno al promedio o desconcentrarlos. Mientras más alto sea, más dispersos estarán y por lo tanto la curva será más ancha. Y mientras más bajo sea, más concentrados estarán y por lo tanto todo estará mucho más cerca. Finalmente, el coeficiente de asimetría es el culpable de que los baremos sobre la media se encuentren más lejos entre sí que aquellos que están por debajo de la media. Pues el coeficiente de asimetría, mientras más negativo es, hará que la curva más se tienda a cargar hacia la izquierda. Literalmente es como si gente de un lado pasara al otro, y se acercarán los baremos inferiores al promedio, y se alejarán entre sí los baremos superiores a él. Y por lo contrario, si es positivo, ocurrirá exactamente lo mismo, pero al revés. Esto no pasa en ningún caso. De hecho, siempre los coeficientes de asimetría son negativos. Si bien la curva normal del IMC no es exactamente igual a una curva normal estándar, sigue teniendo las mismas propiedades de siempre. Es decir, podemos seguir considerando como a una persona que se encuentra en un rango normal, aquellos que están entre menos una desviación estándar bajo la media y una por sobre ella. Aquellos puntajes que se encuentren más alejados pueden ser considerados como extremos, ya sea bajo o ya sea alto. Ahora bien,
Volviendo a esta fórmula, nosotros podríamos hacer un cálculo bastante interesante despejando IMC. De este modo, nosotros podríamos saber qué IMC corresponde a cada uno de los distintos puntajes Z. Entonces, con esta fórmula, nosotros podríamos colocar distintos valores de Z y saber qué IMC es necesario tener para estar en ese lugar exacto de la curva normal estándar. Ahora, esos puntos de corte están en la guía del mensal, pero nosotros lo que haremos será calcularlos. ¿Por qué? Porque al construir la planilla, siempre es un poco más sencillo que el programa encuentre menos valores. Por lo tanto, dado que los puntos de corte son 5 y los indicadores LMS solo son 3, trabajaremos con ellos y a partir de ellos iremos calculando los distintos puntos de corte. Aun cuando en el libro ya están, es más fácil encontrar menos valores en la planilla. Entonces, como dije anteriormente, en esas fórmulas nosotros podríamos cambiar el Z por el que queremos encontrar y de esa manera calcular cuánto IMC la persona debe tener para estar en un cierto punto de la curva. Considerando todo lo anterior, así es como se ve la curva normal, pero específicamente para el IMC. Como vemos, es muy parecida a una normal, pero un poco ladeada. Ahora bien, veamos un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos a una niña de 11 años, 3 meses, y que su IMC es 21.3. El primer paso es buscar los coeficientes L, M y S en la guía del mensal. Entonces, para poder calcular su puntaje Z, debemos reemplazar esos valores en la fórmula y luego comenzar el cálculo. Lo que da como resultado 1,36. Eso es entre 1 y 2, por lo tanto se encuentra en un rango de más una desviación estándar sobre la media, o más un DE. Eso es sobrepeso. Ahora, otra alternativa es utilizar los puntos de corte, que como dije son fácilmente calculables con esta fórmula que recién despejamos. En este caso, por ejemplo, podemos ver que está entre 20,086 y 24,029, que son respectivamente más 1 y más 2 DE. Es decir, se encuentra en el punto más 1 DE, que es lo que ya básicamente sabíamos. Ahora la gran pregunta. ¿Podemos crear una planilla que haga todo esto por nosotros sin necesidad de buscar en el libro y sacar los cálculos complicados que acabamos de ver? Ya lo veremos. Para realizar esta planilla, vamos a ocupar tres funciones de Excel. La primera es la función si. Esta función sirve para evaluar si se cumple o no se cumple algún tipo de prueba lógica. Si se cumple, el programa realizará una acción, y si no se cumple, realizará otra. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos calificar como bajos aquellos números en esta lista que sean inferiores a 50 y como altos aquellos números que sean iguales o superiores a 50. Entonces, aquí por ejemplo podemos escribir igual si e inmediatamente el programa nos pedirá la prueba lógica. Si esto es menor a 50, podemos pedirle que si eso es verdadero, que escriba bajo. Y de lo contrario, si no se cumple, que escriba puntaje alto. Lo colocaré así para que sea bien notorio el cambio. En este caso dice bajo. ¿Por qué? Porque es verdadero que es menor a 50. Y si yo repito esto para todos los demás números, como verán, evalúo cada uno si es menor a 50 o no. También puedo hacer que evalúe un punto de corte que haya en otra celda. Por ejemplo, yo le puedo pedir que en vez de decir que si D7 es menor a 50, puedo decir que si es menor a lo que sea que haya escrito en esa celda de ahí. Y la voy a bloquear también para que al arrastrarla hacia abajo no se mueva. En este caso dirá alto porque
básicamente asume que aquí hay un 0. Eso significa de que ninguno de estos números es menor, por lo tanto coloco puntaje alto. Si escribo 30, va a colocar bajo a todos los números que sean menores que 30. Si pongo 50, los mismos de recién. Si pongo 70, habrá muchos menos probablemente. Ahora, la función sí tiene una característica muy interesante también, y es que puede escribirse de manera anidada, es decir, dentro de sí misma. Por ejemplo, supongamos que vamos a llamar nivel bajo a una persona que tenga menos de 11 puntos, en lo que sea. Nivel medio a quien tenga entre 11 y 25, nivel alto entre 26 y 40, y nivel extremo a quienes tengan 41 o más. Esta vez no es un solo criterio, no es un solo punto de corte, sino que son varios, como lo que ocurrirá, por ejemplo, cuando queramos evaluar el IMC de una persona. Entonces, escribiremos igual si, paréntesis, esto, que es la celda donde escribiremos el nivel que la persona obtuvo, es menor que el primer punto de corte, 11, eso es nivel bajo. De lo contrario, podemos pedirle que vuelva a evaluar. Si esto es menor que el siguiente punto de corte, que es 25, inclusive, entonces 25 debemos considerarlo además en este intervalo. Por lo tanto, escribimos si f38 es menor o igual que 25, esta vez tiene que decir nivel medio. De lo contrario, tiene que volver a evaluar. Si, paréntesis, f38 es menor o igual que 40, o, lo que es lo mismo, si es menor a 41, en este caso será nivel alto. Y de lo contrario, ya no hay ningún otro punto de corte. Por lo tanto, la única posibilidad restante es que sea nivel extremo. Por lo tanto, si es falso en ese caso, ya tendría que ser nivel extremo. Cerramos todos los paréntesis que ocupamos. Y dirá nivel bajo, pues asumirá que en la celda de destino hay un 0. Por ejemplo, si yo coloco 5, seguirá como nivel bajo. Pero si coloco, por ejemplo, 18, ahora dice nivel medio. Y si la persona tiene, por ejemplo, 31 puntos, nivel alto. Y si tiene, no sé, 58, nivel extremo. Por lo tanto, esta va a ser la función que utilizaremos para que el programa pueda evaluar el IMC de la persona. La siguiente función que ocuparemos es la función coincidir. La función coincidir se utiliza para poder encontrar cuál es la posición en una columna de un número. Por ejemplo, aquí tenemos una columna con muchos números, en total 15. Cada uno ocupa un lugar dentro de esa columna. Supongamos que yo quiero saber qué nivel ocupa el número 34. Podemos ver claramente que está en la fila número 7. Eso es bastante sencillo cuando solo son 15 números, pero si fueran cientos no sería tan simple. Entonces vamos a colocar igual coincidir. Lo primero es el valor que estamos buscando. En este caso es lo que está en la celda C7, que quedó tapado con la fórmula. Lo siguiente es colocar la matriz, es decir, la columna en la que estamos buscando los datos. Y finalmente, el tipo de coincidencia. En este momento nos interesa encontrar el número exacto, por lo tanto colocaremos 0, coincidencia exacta. Y en cuanto apriete Enter, ahora dirá que está en el número 7. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si quiero encontrar el número 31, que está 2 veces en la fila? En la número 10 y en la número 4. El programa lo que hará será evaluar de arriba hacia abajo, por lo tanto lo que nos devolverá si coloco 31 es 4, pues es la primera vez que aparece en la columna. Escribiré 31 y dice 4. E ignoró totalmente el 10 y cualquier otra aparición de ese número más abajo. Esta función será útil para conocer cuáles son los indicadores de asimetría, coeficiente de variación y mediana que corresponden a la edad de la persona. La última función que ocuparemos es la función índice. Esta puede ser la más complicada de usar, pero también es muy útil. Y se usa para que el programa pueda copiar el valor de una fila y de una columna en una matriz de datos.
Por ejemplo, aquí tenemos una matriz donde existen 6 columnas y 10 filas. Por ejemplo, en la columna 4, fila 6, el valor que se encuentra ahí es AH. Nosotros podemos utilizar una función para poder encontrar ese valor, y es la función índice. Supongamos que nosotros queremos encontrar el número que está en la columna 5, fila 6. Podemos ver que es la columna 5, fila 6, es la letra, bueno, las letras A, I. Entonces escribiremos aquí, que es donde queremos que el programa escriba el dato. Igual índice, primero hay que colocar la matriz. En segundo lugar, el número de fila, que es este. También podemos escribirlo dentro de la función. Pero si hacemos referencia a otra celda, podremos cambiar ese valor a nuestra voluntad. Y luego el número de columna. Y ahí está, ahí. Y si por ejemplo yo quisiera la misma fila 6, pero el número de columna 2, ahora es AF. Y si quisiera por ejemplo la fila 5, tendría que ser como resultado la Y, que es el dato que está justo sobre esa fila. Y bien, con estas 3 funciones, más algunas funciones aritméticas, podremos calcular el z de una persona y al mismo tiempo evaluar a qué baremo pertenece su IMC. Bien, el primer paso para poder crear nuestra planilla es ingresar los coeficientes L, M y S que el MinSal propone para cada uno de los distintos rangos de edad. Entonces para eso, simplemente tenemos que copiar estas tablas en el Excel. Nos vamos a encontrar de plano con un pequeño problema, pero es fácilmente solucionable. Y es que pega todos los datos en una sola celda. No hay problema, no se asusten, esto es muy fácil de solucionar. Solo debemos pegar todos los datos. Estos son los datos para mujeres. Vamos a... Bien. Entonces ya tenemos todos los datos ingresados a Excel. En la columna G tenemos para las niñas y en la columna M para los niños. El problema que tenemos ahora es, primero que todo, que los decimales están separados con puntos, lo cual claramente es un problema, porque el punto Excel no lo reconoce como un carácter de número, sino como un carácter de texto. Por lo tanto, necesitamos reemplazar cada uno de estos puntos por comas. Eso puede parecer una tarea bastante tediosa, pero es bastante sencillo de hacerse. Lo primero que debemos hacer es seleccionar las columnas donde están los datos. Si mantengo presionada la tecla control, puedo elegir varias a la vez. Vamos a ir a reemplazar y daremos la instrucción que cada punto sea reemplazado por una coma. Si hacemos clic en reemplazar todos, ha cambiado todos los puntos por comas y nos ahorró horas y horas de trabajo. Para poder separar el texto en columnas, lo que se hace es seleccionar la columna donde están los datos y en datos vamos a elegir texto en columnas. Aquí tenemos dos alternativas. Podemos delimitados por algún tipo de carácter en específico, por ejemplo espacio, que es en este caso lo que vamos a hacer, o de ancho fijo, donde nosotros manualmente podemos hacer un corte, lo cual no vamos a hacer porque a veces no está bien alineado el contenido de las celdas.
Entonces, para evitar que se corten algunos contenidos donde no deseamos, vamos a utilizar la función delimitados. Y vamos a especificar que queremos un espacio. Como ven, el programa cada espacio lo asume como un corte. Y si hacemos clic en finalizar, ahora cada número está en una columna separada. Como dije, no queremos los baremos, los vamos a calcular, así que eso no es problema. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo con la información para los niños. Texto en columnas, delimitados, espacio, finalizar. Y lo mismo, no queremos esto. Bien. Entonces ahora ya tenemos la información necesaria para poder comenzar a elaborar nuestra planilla. Es muy importante tener en consideración y nunca olvidar que esta información que está aquí son los coeficientes, pero específicamente de las niñas. Por lo tanto, vamos a escribir aquí niñas. Y en el caso de las celdas de acá, son los mismos coeficientes, asimetría, mediana, coeficiente de variación, pero para el caso de los niños. Por lo tanto, vamos a escribir aquí niños. Esto es fundamental puesto que no son iguales. Ahora bien, vamos a juntar estos datos, vamos a eliminar todo esto y vamos a hacer una sola gran tabla con la información para niñas y niños. Vamos a borrar esto también porque tampoco lo necesitamos. Tenemos entonces aquí la cantidad de meses, que va a haber que calcularla, y tenemos los coeficientes que necesitamos. Con toda la información ingresada, ya podemos comenzar a elaborar la planilla. Lo primero que haremos será colocar un espacio para que se pueda ingresar la información de la persona. Su edad en años, meses. Vamos a colocar información sobre su género. Y aquí abajo vamos a dejar el espacio para poder colocar el Z del IMC. Ah, por supuesto que el IMC, que en teoría ya debería estar calculado. Y vamos a dejar un espacio también para el indicador, que nos permita decir en cuál rango se encuentra el IMC. Vamos a suponer que se trata del caso de una niña de 9 años y 7 meses. Vamos a poner niña. Y su IMC, supongamos que es 16,7. Estoy inventando. Bien. El primer paso es calcular la cantidad de meses totales. Eso es fácilmente calculable. Después colocamos igual la cantidad de años multiplicada por 12, puesto que cada año son 12 meses, más la cantidad de meses declarada. Y ahí tenemos 115 meses. Ahora necesitamos saber en qué posición está el 115. Podemos ver que está aquí. Por lo tanto, necesitamos específicamente estos datos, no los de acá, los de acá. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es la posición que ocupa el 115. Por lo tanto, necesitamos saber qué posición ocupa el 115. Y para eso utilizaremos la función coincidir, que también la mostré antes. Igual, coincidir. ¿Qué estamos buscando? El 115, o más bien lo que sea que esté ahí. ¿Y dónde lo estamos buscando? En esta columna. ¿Y qué tipo de coincidencia queremos? Coincidencia exacta. Y listo. Ahora vemos que está en la posición número 55. Lo siguiente que necesitamos es hacer, en cierto modo, una especie de distinción. ¿Vamos a utilizar información de niñas o de niños? Entonces, lo que haremos será convertir la información que se coloque acá en un número que sea un poco más fácil de entender. Por ejemplo, a las niñas les vamos a colocar 1 y a los niños 0. Vamos a escribir aquí para que no se nos olvide. Esos números son completamente arbitrarios, pero siempre es más fácil trabajar con ceros y unos.
Entonces necesitamos saber qué datos necesitamos. Y para eso vamos a utilizar la función si. Vamos a colocar igual si esto es igual a niña, entonces que coloque un 1 y de lo contrario que coloque un 0. En este caso dice 1 porque es niña. Y si por ejemplo dijera niño, diría 0. Pero vamos a dejarlo como niña, que era el ejemplo que teníamos originalmente. Ahora bien, con esta información lo que vamos a hacer es básicamente determinar cuáles son los datos que necesitamos. Si necesitamos estos, que en el fondo son las columnas 1, 2 y 3 de toda esta matriz, o estos de acá, que básicamente son las columnas 4, 5 y 6. MS. Igual si esto es igual a 1, quiere decir que es una niña, por lo tanto necesitaremos la columna 1. Y de lo contrario necesitaríamos la columna 4. Lo haré otra vez, igual si esto es igual a 1, necesitaríamos la columna 2. De lo contrario necesitaríamos la columna 5. Y aquí exactamente lo mismo, igual si esto es igual a 1, necesitaríamos la columna 3. Y de lo contrario necesitaríamos la columna 6. Miren lo que ocurre si, por ejemplo, aquí yo coloco niño. Ahora dice 4, 5 y 6. Ahora, aquí vamos a copiar la información de acá, pero específicamente para una persona que tiene 115 meses de vida y que además es una niña. Para eso vamos a utilizar una función que también vimos un poquito antes, que es la función índice, que como dije, permite encontrar un dato específico en una tabla. Lo primero que se especifica es la tabla, es decir, todo esto. Bien, es ahí donde queremos encontrar la información. Y la vamos a bloquear para que al arrastrar hacia abajo no vaya a moverse. O en realidad para que no ocurra nada con esa tabla, no se mueva de ninguna manera. El número de fila va a ser la posición donde están los meses totales de la persona. Y el número de columna va a ser el número que calculamos ahí, que en este momento está tapado por la fórmula. Cerramos y vemos que es menos 1,4838. Debemos bloquear esta celda, porque tampoco queremos que se mueva. Y vamos a arrastrar hacia abajo. Y ahí tenemos los 3 coeficientes necesarios. Nuevamente, ¿por qué copió esos? Porque estamos hablando de una niña. Si acá dijera niño, veremos que ahora son otros números. Lo haré otra vez, pero esta vez voy a acercar esto para que se pueda ver bien. Por ejemplo, cambiaremos a niño y ahora ya tenemos esos coeficientes. Son diferentes. O si cambiamos la edad, van a cambiar. Perfecto. Es automática y es lo que necesitamos. El siguiente paso es calcular los baremos. Para eso necesitamos escribirlos aquí. Menos 2D. Coloqué esa comilla al principio para que el programa no piense que estamos intentando ingresar una fórmula. Menos 1D. Más 1D. Más 2D. Y finalmente más 3D. ¿Cómo se calcula? Es muy fácil, solamente tenemos que utilizar estos valores de aquí y el despeje que ya expliqué también anteriormente en el video. Escribimos igual y sería
M por el Z, que en este caso es menos 2, por L por S más 1. Y todo eso elevado a 1 dividido por L. Vamos a encerrar todo esto en paréntesis también. No creo que sea necesario, pero por si acaso. Y ahí tenemos 13,3234. Bien, ese es el punto de corte. Si es inferior a eso el IMC, se considera que la persona está en menos 2 desviaciones estándares. Ahora, vamos a bloquear, bueno, básicamente todo. Ya puedo arrastrar hacia abajo esto. Claro, me calculo exactamente lo mismo, pero ahora solo tenemos que cambiar esto. Ahora queremos menos 1. Aquí queremos 1, por lo tanto este número desaparecería. Es lo mismo que escribir 1 por. Aquí tendría que ser 2. Y acá tendría que ser 3. Y ya tenemos los puntos de corte, que son de hecho los que están en el libro. Solo que ahora los calculamos nosotros. El último paso es evaluar el IMC de la persona con estos indicadores que están aquí. Vamos a tener el indicador aquí. Y más abajo vamos a colocar el Z. Insisto, podríamos haber calculado solo el Z y con eso inmediatamente saber cuál era el indicador. Pero quería que también vieran cómo se utilizaban estas fórmulas que son un poco más sofisticadas y que hacen que la planilla sea más interesante. Para esto vamos a tener que utilizar la función sí que ya expliqué anteriormente. El IMC se encuentra en la columna, perdón, en la celda C7. Muy bien. Voy a agrandar. Igual si C7 es menor o igual que esto, entonces significa que la persona posee un nivel menos 2 de E. De lo contrario, si, paréntesis, C7 es menor o igual que esto, significa que la persona está en un nivel de menos 1 de E. De lo contrario, si es que no es menor que 14,659, que vuelva a evaluar, y si C7 es menor esta vez que 18,725, entonces significa que se encuentra en un rango normal. De lo contrario, si C7 es menor que esto, es más 1 de E. De lo contrario, si, paréntesis, C7 es menor que esto, significa que es más 2 de E. Y dado que ya no hay más alternativas, si todavía no se cumple, significa que la única opción posible es que esta persona está en un nivel de más 3 de E. Cerramos todos los paréntesis. Y vemos que esta persona se encuentra en un rango normal. Ahora podemos calcular el Z. Para eso necesitamos L, M y S. Eso es igual, y escribimos la fórmula conocida para el Z, que sería el IMC de la persona dividido por su mediana elevado a L, todo eso menos 1, y todo eso dividido por L por S. Y ahí tenemos el Z, que como vemos es 0,15. Eso está entre menos 1 y 1, por lo tanto se considera que está normal. Y el último paso es copiar esa información en las celdas de acá. Entonces aquí vamos a escribir igual, vamos a colocar esto, igual, esto, y ya está.
Todo eso solo para poder encontrar esos dos numeritos. Entonces ahora ya tenemos una planilla que calcula automáticamente el Z del IMC y en qué rango se encuentra. Por ejemplo, si tenemos un niño de 13 años, 8 meses, es muy importante que diga niño, y niño bien escrito, y que por ejemplo si supongamos que su IMC es 24,7, más un desviación estándar por sobre la media. Y si fuera una niña, también seguiría en ese mismo rango. Y ya está. Eso fue todo. Espero que les sirva, espero que sea útil y que sea una herramienta interesante y buena para poder ahorrar algo de trabajo, puesto que estos cálculos a mano se entiende que son bastante engorrosos, pero el Excel los puede facilitar bastante. Hasta la próxima y adiós.